¿Se puede perder grasa comiendo, atención a la pregunta, comiendo comida procesada, comida que consideramos que es poco saludable, que sabemos que no es nutritiva? Pues lo curioso es que sí, sí que se puede perder grasa. Y si os pregunto si se puede engordar comiendo todo sano, sin comer comida procesada, o sea, cumpliendo con lo que nos han dicho que debe de formar nuestra alimentación, pues también se puede subir de peso. E incluso hay personas que suben de forma descontrolada. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la alimentación, aunque comamos bien, es cierto que tenemos mucho ganado, mucho terreno hecho, por así decirlo, porque es cierto que una alimentación más sana va a ser más saciante, o sea, vamos a tener menos hambre entre horas, pero es cierto que si controlamos todo muy bien y luego, por ejemplo, comemos más o menos un poco de todo e incluimos alguna cosa que sabemos que no es del todo nutritiva, pero aún así lo controlamos bien, pues seguramente perdamos peso sin ningún tipo de problema e incluso obtengamos una recomposición corporal haciendo las cosas bien, con el entrenamiento y demás. Pero hoy más en concreto, aquí en Café y Hierros, quiero hablar acerca un poco de todo este tema, porque habitualmente veo este tipo de cosas de que, oye, tienes que comer de forma saludable para mantenerte en un peso saludable. O, por ejemplo, para ganar músculo de forma limpia, para perder grasa y mantener la masa muscular. Es cierto que, como digo, una buena alimentación va a hacer que tengamos una mejor salud y por lo tanto que rindamos más en el entrenamiento, pero llevarlo al extremo de decir, es que si meto este tipo de alimentos, que por ejemplo sabemos que no me aportan tanto a nivel de vitaminas, de minerales, porque sé que son alimentos un poco peores que el resto, pues voy a estar haciendo las cosas mal. Y bajo mi punto de vista esto no es así. ¿Por qué? Porque yo al principio es verdad que hace muchos años, por ejemplo, cuando empezaba también creía este tipo de cosas y que hacía, bueno, pues por ejemplo, una fase de volumen, ¿no? De ganancia de masa muscular. Bueno, pues vamos a intentar comer lo más limpio, entre comillas, porque así voy a ganar menos grasa. La realidad es que no, la realidad es que si yo, por ejemplo, voy al entrenamiento, tengo un buen plan, pero muevo las mismas cargas que movía hace 6 meses, con las mismas series, mismas repeticiones, o sea, hago absolutamente lo mismo, no hay progreso ninguno, y el peso va subiendo a costa de, por ejemplo, comida nutritiva, pues seguramente el 99,9% de ese peso ganado sea grasa. ¿Por qué? Porque no ha habido progreso con el entrenamiento. Nosotros tenemos que comer más para rendir más y para ir progresando. Si el peso va subiendo y también vamos progresando con el entrenamiento, pues seguramente parte de ese peso no solamente sea grasa, sino también masa muscular. Lo mismo, por ejemplo, al contrario. Si yo, por ejemplo, como muy bien y digo, voy a plantear un déficit calórico para ir perdiendo peso. Pero vamos a sustituir la palabra peso por la palabra grasa. O sea, yo quiero hacer un déficit calórico para perder grasa. Imaginémonos que comemos todo muy bien. O sea, no metemos ningún ultraprocesado ni nada de eso. ¿Vale? Perfecto. Generamos un déficit calórico y ya está. Vamos perdiendo peso poco a poco. Pero ese peso, ¿qué significa? O sea, realmente, ¿de dónde viene ese peso que estamos perdiendo? Bueno, pues es muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, no entrenamos fuerza, lo más probable es que la gran mayoría de ese peso sea un poquito de grasa, un poquito de agua y parte de masa muscular. Si entrenamos fuerza, la masa muscular, aunque siempre algo se va, porque algo se va, pero si entrenamos fuerza, lo más probable es que la gran mayoría de músculos se mantenga en su sitio, o sea, no se mueva, luego perdamos una parte de agua y la gran mayoría de lo que perdamos, del peso que baja en la báscula, pues sea de grasa. Entonces tenemos a dos personas, una que por ejemplo come muy poquito pero todo súper nutritivo y no entrena fuerza, simplemente se limita a moverse mucho, a caminar, a hacer mucho cardio, y otra persona que se alimenta también bien pero que mete algún alimento que de vez en cuando le apetece, por ejemplo unos cereales de desayuno alrededor del entrenamiento. ¿Por qué? Porque con eso quizás se nota que rinde un poco más en esos ejercicios más demandantes. Bueno, pues hace eso y además, a diferencia de la otra persona, lo que hace es entrenar fuerza y también meter cierta actividad aeróbica, cardio por la mañana, por la tarde o cuando sea. Entonces, estas dos personas, imaginemos que pierden la misma cantidad de peso al cabo de 6 meses, vamos a poner que pierden 7 kilos, pero está claro que la primera persona, la que simplemente se ha limitado a comer todo muy sano, sin ningún procesado y hacer simplemente cardio, va a tener una peor composición corporal que no la segunda persona que ha incluido algún alimento como son esos cereales de desayuno, pero que ha generado también ese déficit calórico,
ha entrenado fuerza, se ha movido igualmente, entonces tiene una mejor composición corporal. El peso quizás sea el mismo, pero al espejo, cuando nos miramos, vemos que tenemos un mejor tono, vemos que tenemos, por así decirlo, una mejor composición. Y esa es la clave básicamente de todo, porque muchas personas es cierto que al cabo de un tiempo ven que pierden peso, pero se ven al espejo y dicen, yo pierdo peso, pero no me veo exactamente como a mí me gustaría verme. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque seguramente la parte de la nutrición nos han dicho siempre de que tenemos que cumplirla muy a rajatabla, pero luego con el entrenamiento no aplicamos la suficiente intensidad, o bien entrenamos muy flojito, con pocos kilos, porque pensamos que nos vamos a lesionar. En definitiva, damos mucha más importancia a la actividad aeróbica, al cardio en sí, a moverse, que no simplemente a dedicar 2-3 sesiones a la semana al entrenamiento de fuerza. Entonces terminamos, pues seguramente con una composición corporal peor. Por supuesto, también estaría la persona que no cuida ninguno de los aspectos. Por ejemplo, una persona que simplemente quiere bajar de peso de forma rápida y dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es cerrar la boca, o sea, voy a comer muy, muy poquito o apenas nada y voy a intentar moverme mucho. Entonces seguramente sí que pierda peso, perderá bastante al principio sobre todo, pero se notará muy cansado con el paso de las semanas y seguramente lo que suceda es que tenga un efecto a rebote porque finalmente volverá a los hábitos antiguos. Seguramente al final la combinación de ambos mundos sea lo mejor. O sea, por una parte, yo siempre digo que contar calorías es una buena herramienta. Por ejemplo, una persona que esté empezando necesita contar calorías para saber lo que está consumiendo. O sea, no vale con que simplemente diga, bueno, pues voy a consumir más o menos estos alimentos en estas cantidades, lo que a mí me parezca. Porque lo más probable es que no sepa si está generando un déficit calórico, si está en un superávit calórico. Lo que decía al principio, una persona simplemente porque se limite a comer comida sana, o sea, comida sin procesar, no significa que se vaya a mantener en su peso saludable. Que sí, que es más posible que lo haga. ¿Por qué? Porque esa comida es más saciante, la proteína es más saciante, las verduras lo mismo. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, no se controlan y comen muchos frutos secos. He dicho este ejemplo porque es un alimento bastante calórico y es algo que yo por lo menos como mi ración de frutos secos al día porque es algo que me gusta un montón, pero es cierto que podría comerme una bolsa entera sin ningún tipo de problema. Yo sé lo que es una ración para mí, por ejemplo, un puñado que representa unos 20 gramos, nada más, pero seguramente esto si una persona no lo hace al principio, o sea, no sabe lo que representan 20 gramos, porque igual pensamos que 20 gramos es un puñado mucho más grande y al final no pesan 20, pesan 50. Y decimos, bueno, pues de 20 a 50 no es mucho. Bueno, no es mucho dependiendo del alimento. En los frutos secos sí que es bastante, porque como digo, es un alimento bastante calórico. Así que al principio, pesando todo esto, contando calorías, pues nos va a ayudar a que en un futuro no necesitemos estar continuamente pendiente de la báscula, ni de la aplicación de macros, ni demás. Al principio sí, al principio, oye, mira, instálate una aplicación para contar calorías, una báscula que vale 3 duros en cualquier sitio, vas pesando todo esto y vas diciendo, oye, pues mira, este puñado que acabo de echar de frutos secos, a ver lo que pesa. Ah, pues mira, pensaba que pesaría de 15 a 20 gramos y resulta que no, que pesa más, que pesa 35 o 40 gramos. Me he encontrado con personas incluso que llegan a comer casi la bolsa entera pensando que, oye, no es tanto. Realmente, a ver, sí que es, y sobre todo si hablamos de alimentos de este tipo. Así que bueno, como digo, contar calorías es una buena herramienta y nos puede ayudar un montón. Luego, el tema de ser más o menos flexible con la alimentación. A ver, si os cuento un poco mi caso personal, yo soy una persona bastante flexible, o sea, el 80-90% de mi alimentación es comida nutritiva, pero luego dejo un espacio para ciertos alimentos que me apetecen porque me permiten crear un poco más de adherencia, o sea, en el sentido de que me apetecen esos cereales después de entrenar, bueno, pues me les como sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el resto de mi alimentación está basada en comida que me aporta todos los nutrientes que yo necesito. Al revés sería, por ejemplo, si yo lo que hago es simplemente comer mucha comida basura que no me aporta nada más que calorías y luego incorporo el 20%, el 15% de algo para simplemente compensar. Y esto se llevó hace unos años. Personas que se dedicaban simplemente a cuadrar las calorías del día a base de Nutella y a base de alimentos que no aportaban nada más que calorías. Eso yo no lo recomiendo. Recomiendo justamente lo contrario. Elegir alimentos que sí que nos aporten y luego decir, oye, pues me apetece esto en concreto, bueno, pues lo incluyo. Y de esa manera, como digo, generamos más adherencia, tenemos esa pequeña recompensa, por ejemplo, después de entrenar,
o lo que sea, o sea, cualquier cosa de este tipo. También, por ejemplo, el fin de semana, oye, nos apetece comer una hamburguesa, una pizza, bueno, pues no pasa nada, siempre y cuando el resto de la semana lo hagamos bien. Tampoco es cuestión de ponernos ahí a comer absolutamente de todo. Y bueno, como os digo, al final, simplemente en este episodio lo que quería hablar era de que hay que romper un poco con el tema de que hay que comer todo absolutamente sano y de que no se puede perder peso comiendo una porquería, porque sí que se puede perder peso, pero claro, no es lo eficiente. Lo importante es cumplirlo más o menos todo bien. Y para eso, el contar calorías, para mí, es una buena herramienta. Seguramente escuchéis a otras personas que dicen que no hace falta contar calorías, pero yo considero que al principio, en una primera etapa, cuando somos principiantes, sí que es necesario porque, en mi caso, por ejemplo, yo cuando comenzaba no sabía lo que estaba consumiendo y me di un tortazo bastante grande al empezar a contar calorías y darme cuenta de que estaba consumiendo muchas menos de las que pensaba que estaba consumiendo. En mi caso, por ejemplo, me costaba muchísimo ganar peso, subir, ganar músculo, y en ese caso tenía que comer mucho, tenía que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque venía de comer muy poquito. Pero es cierto que si no llego a contar esas calorías al principio, pues no me hubiera dado cuenta. A día de hoy me resulta sencillo el hecho de no contarlas, pero es básicamente por eso. Aunque lo controle más o menos, pero no me es necesario el estar tan encima de todo lo que como, absolutamente, ni de pesarlo todo, ni de nada de eso. Así que bueno, un episodio un poco diferente hablando de estos temas porque me parecen también interesantes. Seguramente algunos de vosotros estéis en una fase ahora mismo de ganancia de músculo, de volumen o de pérdida de grasa. Bueno, pues considero que estas cosas son interesantes de aplicar, por lo menos al principio vamos aprendiendo poco a poco. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerme, bueno, pues ya sabéis que la podéis dejar en ivyamazares.com en el área que pone escríbeme. Y todas esas preguntas, las más interesantes, por supuesto, las voy recopilando y en siguientes episodios por aquí, bueno, pues las voy respondiendo, al igual que he hecho hoy. Así que nada más, espero que os haya gustado el episodio, que haya sido interesante. Si es así, compartirlo con cualquier persona que consideréis que también le puede gustar este tipo de podcast. Y también, como siempre, valoro mucho las 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Nada más, nos escuchamos por aquí en 7 días de nuevo en Café Hierros. Que paséis una buena semana. Chao.